Buen día, ingeniero. Buen día, compañeros. A continuación, yo voy a exponerles el tema que elegí para este quinto video, el cual lleva por nombre los muestreos entomológicos de la escena del crimen a la peritación. Y pues el muestreo es el proceso de obtención de la muestra a ensayar, que va a permitir la garantización de su representatividad con respecto al ritmo muestreado, que va a incluir lo que es la toma de muestra y un plan de muestreo. Y a continuación voy a presentar. Los muestreos entomológicos de la escena del crimen a la peritación. Como introducción, la entomología forense se utiliza cada vez más en criminalística, principalmente para colaborar en la estimación del intervalo postmortem. En este trabajo tratamos de describir los métodos adoptados para la recogida de muestras entomológicas, puesto en práctica por los técnicos en identificación criminal de las unidades de investigación de la Gendarmería Nacional. Y por otro lado, pues se describen los pasos seguidos por los muestreos entomológicos que pueden integrarse en un plan de calidad para que pueda ser utilizado con todo el rigor necesario. La entomología forense debe recurrir a los procedimientos de toma de muestra y sus tratamientos lo más riguroso posible. La toma de muestra en la escena del crimen. Tras el descubrimiento de un cadáver, la toma de muestras entomológicas pueden ser realizadas al mismo tiempo que el resto de operaciones técnicas. Esto se traduce en la búsqueda de la fauna entomológica en todo momento y en todo lugar. Tras, por ejemplo, la fase de limpieza de la zona del descubrimiento o del desenterramiento de un cuerpo, el muestreo entomológico debe integrarse en un proceso global. Como para todas las disciplinas forenses, la calidad de la peritación va a depender en gran medida de la calidad de la toma de muestra. El conjunto de los insectos recogidos debe ser representativo de la fauna presente en el cuerpo. También los principios que deben aplicarse son la recogida del mayor número de ejemplares y sobre todo no seleccionarlos deliberadamente en función de su localización, aspecto y tamaño. También solo un muestreo aleatorio puede asegurar una representatividad real de la entomofauna presente. La búsqueda y el muestreo de la fauna entomológica debe hacerse sobre el cuerpo y sus alrededores, en el cual pues se buscarán lo que son huevos, larvas, corión, larvas en todos los estados, exuvias, ninfas, pupas y puparios, además de adultos no voladores. Deben buscarse todos los órdenes de insectos y los dípteros que pueden, que pueden dedicarse principalmente a la estimación del intervalo postmortem y los colopópteros, los himenópteros y parásitos. Para la recogida de la fauna existen diversos métodos. Las muestras pueden tomarse con una pinza o con una cuchara, en función de que las larvas se encuentren aisladas o formando una masa larvaria. El punto común en el hecho de que el material que se utiliza es sencillo y de bajo coste, lo que supone una auténtica ventaja para la democratización de la disciplina, ya que la relación coste-beneficio de la investigación es muy favorable. Dentro de esta diligencia para facilitar el reflejo
de empleo y del trabajo de muestreo, pues emplea un kit para los muestreos entomológicos de un solo uso. Este kit se trata de una caja de cartón que contiene lo que son 2 cucharas, 2 pinzas, 2 recipientes tipo vial de orina, de plástico con las tapaderas perforadas para permitir que entre la aireación, 2 recipientes de vidrio para las muestras fijadas en alcohol, gasas, bolsas de precinto, una bolsa de basura, instrucciones de uso de notificaciones de las modalidades de la toma y una hoja de formulario específico de la disciplina. Y aquí en esta imagen pues podemos ver este kit, que es lo que les acabo de mencionar anteriormente, que es todo lo que trae. Muestras vivas en seco. Los huevos, larvas y pupas de dípteros se colocan en un frasco de plástico con la tapadera perforada para permitir la respiración de los ejemplares vivos. La cantidad de ejemplares debe adaptarse al recipiente para evitar una mortalidad elevada. Aunque los orificios de ventilación sean pequeños, no impide la huida de las larvas, por lo que sugerimos que se sitúe una pieza de gasa densa entre el frasco y la tapadera. Y ahí podemos observar la imagen. En el frasco no se incorpora, nunca se va a incorporar ningún tipo de alimento, ya que se piensa de que estos inmaduros tendrán que alimentarse para sobrevivir, pero experiencias dictan que un trozo de carne en estas condiciones no se descompone con normalidad, sino que se licúa y conlleva la muerte de los ejemplares, se licúa y lleva a la muerte. Entonces, por eso, a pesar de esta dieta forzada, aunque de corta duración, pues ya garantiza la viabilidad de los ejemplares. Como este procedimiento, a pesar de todo, es delicado y por lo mismo, de preferencia en términos cuantitativos, en detrimento de la muestra, es en alcohol. Esta muestra está destinada a ser criada en el laboratorio en una cámara, en una cámara climatizada, por lo que la duración de la conservación en estas condiciones debe ser lo más corta posible. Luego tenemos las muestras fijadas en etanol. Las muestras en alcohol sirven para fijar los estados inmaduros en el estado de desarrollo que tenían en el momento de la recogida. Para nosotros corresponde a una fotografía del momento T de la población entomológica presente en el momento del descubrimiento. El líquido el líquido conservante, como mencionaba aquí anteriormente, pues va a ser el etanol al 70%. Aunque la graduación precisa no sea necesaria, la dilución ligera sirve simplemente para rebajar la graduación demasiado fuerte, que es responsable de la degradación de los tegumentos de las larvas, que perjudica su posterior observación. La muestra de tierra. Al finalizar el periodo en que se alimentan, las larvas de dípteros abandonan el cuerpo para transformarse en insectos adultos en el interior de una envuelta quitinosa, que es pupario. Este estado pupal representa alrededor de la mitad de la vida preimaginal de los insectos. Se hace necesario tomar una muestra de suelo para recoger los estados pupales. Que esta técnica pues va a consistir en la extracción bajo el cuerpo y alrededor de él, realizar con una pala o otros utensilios. La profundidad no debe superar los 15 centímetros. Esta extracción no debe hacerse en un solo lugar, sino alrededor de todo el cuerpo, en un radio de 2 metros.
con el fin de diversificar la muestra y recoger más ejemplares. Pues por otro lado, esta muestra permite recoger insectos que viven normalmente en el suelo, en la tierra, con independencia en la presencia del cadáver, de la presencia del cadáver, y así complementar el conocimiento de la fauna presente. También se considera que el conjunto de las extracciones es única y, y misma unidad de muestreo y con consecuencia debe ser conservada en un mismo recipiente. Y aquí pues podemos ver la imagen en donde se están recogiendo este tipo de parásitos. Las muestras entomológicas tomadas durante el procedimiento de la autopsia. Esta muestra no debe sustituir a las tomadas en la escena del crimen, sino que es realmente complementaria. Las condiciones de trabajo en la escena del crimen no son siempre las óptimas. Tras las operaciones de comprobación puede llegar la noche o las condiciones climáticas pueden estropearse. O sea, esto puede llegar a afectar la recolección de estas muestras. Además, pueden aparecer lo que son insectos refugiados en las cavidades del interior del cuerpo, que podrán entonces ser recogidas más fácilmente. La recogida de muestras se hará siguiendo las mismas reglas, una parte viva y una parte en etanol al 70%. En todos los casos, las muestras se tomarán de acuerdo con el médico forense. Luego está el presentado de las muestras entomológicas. Tras la fase de muestreo, las muestras se reagrupan para ser custodiadas y presentadas aplicándose un lacre. De este modo, las muestras presentadas se convierten en piezas de convicción cuyo destino y apertura se someten al parecer del magistrado. En la escena del crimen se realizarán dos presentados. Una que será para las muestras vivas y las mantenidas en el etanol al 70%. Una para las muestras de tierra. Tras el procedimiento de la autopsia se realizará un presentado para las muestras vivas y las mantenidas en etanol. Luego está la conservación de la muestra ante su envío al laboratorio. Si las muestras no pueden ser enviadas al laboratorio en un tiempo muy breve tras el procesamiento de la escena del crimen, se hace necesario adoptar medidas de conservación que deberán permitir su almacenamiento en condiciones que alteren lo menos posible los estados inmaduros vivos. Se recomienda, por eso es que se recomienda conservar las muestras a baja temperatura en un refrigerador entre un 4 a 7 grados Celsius. El interés de esta refrigeración es poder reducir la actividad fisiológica del insecto y así ralentizar su desarrollo. Para conocer las condiciones de almacenamiento, las muestras se solicita a los investigadores rellenar una ficha de seguimiento que informa especialmente el lugar de almacenamiento, que sería el refrigerador, fecha y hora de inicio del almacenamiento, fecha y hora de salida y temperatura media durante ese periodo. Esta ficha se incluye en este kit de muestreo entomológico, el que veíamos anteriormente. Y las anotaciones serán de importancia a la hora del análisis. Transporte de los precintos entomológicos. Entre el momento de muestreo y el del tratamiento de la muestra, en el marco de la peritación, la fase de transporte resulta delicada. En efecto, debe ser rápida, segura y viable para los ejemplares. Lo primero que se recomienda es que sea el técnico en identificación criminal quien traslade personalmente las muestras. También la discusión y el intercambio de información serán siempre tremendamente
constructivos y a menudo complementarios con las informaciones procedentes de las piezas de convicción o de las fotografías. Y las condiciones de transporte deberán ser restringidas en la ficha y registradas en el kit de muestreos relativamente al almacenamiento y al transporte. Y esta fue mi presentación, espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.